¿Qué estarías dispuesto a dar por ser adorado por millones, por ser recordado para siempre, por no envejecer, no desvanecerte, no caer jamás? En la época dorada del cine mexicano, una era de cortinas de terciopelo, rezos susurrados y belleza imposible. Algunas estrellas no solo ascendieron, se elevaron, intocadas por el escándalo, el tiempo o incluso la lógica. No fue solo el talento lo que las impulsó, había algo más detrás. Comenzaron a circular rumores, voces que salían de espejos vacíos, habitaciones secretas, fama concedida no por suerte o esfuerzo, sino por un pacto sellado lejos de la luz. Estas son las 10 leyendas cuyas historias no terminaron cuando aparecieron los créditos finales, porque, según quienes aún susurran sus nombres, hicieron un trato con algo mucho más oscuro que el destino. Si alguna vez viste una película clásica mexicana, conoces su rostro. Sara García, la abuelita severa pero amorosa de más de 150 filmes, conocida en todo el país como la Abuelita de México. Pero detrás de esa calidez y familiaridad, había una mujer cuyo camino hacia ese personaje fue todo menos común. En lo que muchos consideran un acto impactante de devoción, o algo más oscuro, Sara decidió extraerse todos los dientes sanos para verse más vieja. No pidió prótesis ni maquillaje. Quería permanencia. Algunos dicen que fue el sacrificio supremo por el arte. Otros creen que fue una ofrenda ritual, la primera señal de un pacto hecho en las sombras. Las personas cercanas a ella comenzaron a notar cosas extrañas. Vecinos hablaban de cánticos nocturnos, no del todo en español, que salían de sus ventanas cerradas. En el set realizaba rituales curiosos antes de filmar. Velas, polvos, palabras murmuradas que nadie reconocía. Los miembros del equipo las llamaban oraciones de protección, aunque nadie se atrevía a preguntar contra qué. Pero una cosa era segura, era intocable. Su carrera nunca titubeó. El escándalo jamás la alcanzó. Y el público la adoraba con una lealtad casi sobrenatural. Cuando murió, fue en silencio, pero con algo de inquietud. Su cuerpo no se enfrió durante horas, algo que el personal médico no pudo explicar. Una enfermera que la acompañó susurró: «Estaba esperando a alguien». Quizás sí. Tal vez alguien, o algo, vino por ella tarde, a su propio tiempo. Verás, Sara García no solo fue una abuelita en la pantalla, fue algo más antiguo, más profundo. Y si hizo un trato para volverse eterna, parece que cumplió su parte. La pregunta es, ¿con quién lo hizo? Pasemos ahora a Joaquín Pardavé, uno de los rostros más queridos del cine mexicano, cuya muerte se convirtió en uno de sus misterios más escalofriantes. En pantalla, era la calidez hecha persona. El padre bonachón, el esposo torpe, el hombre común y gentil. Como actor, director y guionista, dio voz a la clase media mexicana y logró que el público riera, llorara y se sintiera en casa. Pero detrás de esa ternura había un miedo silencioso. Uno que, al final, quizás, se volvió realidad. Joaquín sufría de catalepsia, una condición rara que puede imitar la muerte al ralentizar los latidos del corazón y congelar el cuerpo. Hablaba a menudo de su terror a ser enterrado vivo, suplicando a sus amigos que se aseguraran, realmente se aseguraran, antes de declararlo muerto. Algunos decían que era paranoico, otros que sabía algo que los demás no. Hacia el final de su vida comenzaron a circular rumores de que se había involucrado en prácticas ocultistas, no por fama, sino en busca de paz, y que lo que intentó contactar le cobró algo a cambio. Años después, cuando su tumba fue abierta por razones aún desconocidas, lo que encontraron horrorizó a todos. El interior de la tapa del ataúd estaba cubierto de marcas de uñas, largas, profundas, desesperadas.
El tipo de marcas que hace alguien que intenta escapar. Nadie lo explicó jamás. La familia nunca habló. Pero esas marcas contaron la única historia que importaba. Joaquín Pardavé nos dio consuelo en pantalla, pero fuera de ella, puede que haya sufrido uno de los destinos más oscuros imaginables. Solo, sin ser escuchado, y arañando la oscuridad. Algunas estrellas brillan con intensidad. María Félix no solo brillaba, ella reinaba. Conocida como La Doña, no era solo una actriz, era una presencia, una fuerza. En la época dorada del cine mexicano, nadie atraía más atención, más respeto o más misterio. María Félix no pedía poder, lo llevaba como si fuera parte de su piel. Regia, intocable y de una belleza deslumbrante, vivía como si el mundo le perteneciera. Y a veces parecía que así era. Nunca envejecía, nunca tropezaba. Y fue por eso mismo que empezaron los susurros. Porque nadie escapa del tiempo, a menos, claro, que no juegue con sus reglas. Una de las historias más persistentes y escalofriantes sobre María comenzó durante un viaje a Marruecos en los años 50. Desapareció. No por mucho, solo 3 días. Pero cuando regresó, quienes la conocían juraban que algo había cambiado. Su postura, su voz, incluso la forma en que miraba a los demás, calma, firme, con una seguridad que incomodaba hasta a los más poderosos. Algunos decían que se internó en el desierto buscando algún rito antiguo. Otros, que hizo un pacto allá, lejos de las cámaras y los contratos, bajo otro tipo de luz. María nunca lo negó. Simplemente esquivaba la pregunta. La religión era otro tema que evitaba. Cuando le preguntaban por sus creencias no revelaba nada. Siempre con compostura, siempre esquiva. Y una vez, cuando un joven reportero le preguntó cuál era su secreto para la juventud eterna, sonrió con su famosa media sonrisa y dijo: «No todos los cuernos se ven». Lo dijo como un chiste, claro, pero nadie se rió del todo. Porque al mirarla, de verdad, uno veía algo inquebrantable, algo distinto. Y cuando murió en 2002, fue casi teatral. Su maquillaje impecable, su cabello perfecto, su postura elegante, como si estuviera a punto de entrar a otra alfombra roja. Su ataúd, curiosamente, fue sellado 2 veces, una y luego otra más. Algunos decían que era para preservar su belleza, otros que era para asegurarse de que no saliera. Porque María Félix no fue solo una mujer. Fue un mito en movimiento. Y si hizo un trato con algo antiguo en aquel desierto, sin duda cumplió su parte, con gracia, fuego y una mirada que jamás parpadeó. Ahora, pasemos a Germán Valdés, mejor conocido como Tin Tan, el tipo de estrella que encendía la pantalla con solo cruzarla. Rápido de palabra, elegante hasta los pies y lleno de ritmo, se convirtió en el rostro de la era del pachuco. Rebelde, alegre, eléctrico. Saltaba entre el inglés y el español, entre la música y la comedia, con una facilidad que hacía que todos creyeran que había nacido para entretener. Y quizá así fue. Pero lo curioso de la risa es que, a veces, esconde algo más oscuro debajo. Con Tintán, esa oscuridad no era solo un rumor. Lo siguió hasta el final. Existe un viejo rumor que dice que él se involucró en cosas muy alejadas del escenario, no como broma ni como truco de fiesta, sino con verdadera intención. Algunos aseguran que se unió a un círculo ocultista a finales de los años 50, atraído por la idea de un poder que no pudiera ser arrebatado por la edad ni por los caprichos del público. Según un antiguo amigo, incluso habría hecho un pacto de sangre, firmado no con tinta, sino con algo mucho más personal. ¿El objetivo? Permanecer famoso para siempre. Y durante un tiempo funcionó. Su encanto no se desvaneció. Su ritmo jamás falló. Siguió siendo querido, incluso cuando otros caían en el olvido. Pero el precio de esa clase de magia no viene con recibo.
cobra lo suyo a su debido tiempo. Un detalle escalofriante ha sobrevivido todos estos años. Tan, guardaba una pequeña figura demoníaca tallada en madera en su camerino. Decía que le traía suerte. Estaba junto a su espejo, escondida detrás de sus colonias y cepillos, casi como un pequeño altar. Pero cuando desapareció de repente durante el rodaje de un musical olvidable, algo cambió. Empezó a perder concentración. Se equivocaba en sus líneas. El brillo de sus ojos comenzó a apagarse. Amigos dijeron que se volvió paranoico, revisando puertas, murmurando solo. Y los chistes perdieron filo. Para cuando falleció en 1973, la gloria ya era un recuerdo distante. Murió con poco dinero, en una habitación silenciosa, susurrando entre sueños. Una enfermera confesó después que sus últimas palabras la helaron hasta los huesos. «Mantén la puerta cerrada», murmuraba una y otra vez. Cuando ella preguntó qué puerta, él no respondió. Pero entonces sonrió ligeramente, con los ojos cerrados, y añadió, «Él ya está detrás del espejo». La enfermera dijo que la temperatura del cuarto bajó. Para un hombre que hizo reír a toda una nación, su acto final se sintió más como una advertencia. Tal vez la luz del reflector quemaba demasiado. O quizá, solo quizá, nunca fue la luz, sino la sombra que vino con ella. Y, justo cuando crees que las sombras no pueden alargarse más, aparece un hombre como Antonio Frausto. Ahora bien, Frausto no era ostentoso. No era el galán de matiné ni el rompecorazones de la pantalla. Pero era inolvidable. Un maestro del papel de carácter. Un verdadero actor de actores. Dio vida a figuras históricas con tal fuerza que el público empezó a confundir al hombre con sus personajes. Su interpretación más icónica: Pancho Villa. Una y otra vez, Frausto se calzó las botas de revolucionarios, hombres que lucharon, sangraron y cambiaron el rumbo del país. Y sin embargo, detrás de esos roles imponentes había una presencia que no parecía completamente suya. Lo que muchos no sabían, y solo unos pocos se atrevieron a decir en voz alta, era que Antonio Frausto tenía una reputación fuera de cámara mucho más extraña que su actuación. Se decía que era medium, alguien que no solo fingía ser otras personas, sino que realmente las canalizaba. Según varios miembros del equipo, Frausto realizaba sesiones espiritistas en privado, no una o dos veces, con regularidad. Decían que no escribía sus líneas, sino que las recibía. Un compañero actor contó que una vez entró a su camerino y sintió el aire tan frío que podía ver su aliento, incluso en pleno verano. ¿Y sus cuadernos? Llenos de garabatos ilegibles, escritura apretada, en espiral, que parecía más símbolos que palabras. Lo más extraño, las actuaciones eran impecables, como si la voz realmente no fuera suya. Y quizá por eso nunca dio una entrevista final. No hubo despedida ni aplauso final. Solo una declinación callada, repentina. Un colega que actuó a su lado durante años lo resumió así: lo llamaron de vuelta quienes le prestaron esa voz. No quien se la dio, sino quienes se la prestaron. Como si nunca le hubiera pertenecido. Con Frausto, uno no solo veía una actuación, sentía que había algo más en la sala. Y tal vez era porque, cuando él miraba desde la pantalla, no estaba solo. Hablemos de una mujer que nunca tuvo que pedir poder. Katy Jurado simplemente era poder. El momento en que entraba en una habitación, el aire cambiaba, no por miedo, sino por el puro peso de su presencia. Una de las primeras actrices mexicanas en conquistar Hollywood no se ajustó a sus reglas, las reescribió. Fiera, elegante, indomable, se convirtió en ícono sin necesidad de pedir permiso. Pero a pesar de toda su fortaleza, había una cosa de la que nunca se burlaba: la noche.
Amigos cercanos dijeron que siempre tenía a un santero y una bruja cerca, que usaba amuletos protectores y que se negaba a dormir en completa oscuridad. En entrevistas, sonreía y decía cosas como: «Los espíritus me quieren porque los alimento bien». La gente pensaba que era una broma, hasta que visitaban su casa y veían las velas, los símbolos, la energía extraña en ciertas habitaciones. Ella decía que era por protección. Algunos lo creían, otros número. Cuando murió, pareció pacífico, pero cuando su casa fue vaciada, los susurros regresaron. Debajo de su cama encontraron marcas trazadas con cera oscura, vinculadas al palo mayombe, una práctica espiritual afrocubana poderosa y profundamente secreta. Nadie se atrevió a hablarlo públicamente. Pero a puertas cerradas, quienes la conocían decían lo mismo. Katy Jurado no temía a la fama, ni a los hombres, ni a la muerte. Solo a la noche. Y solo tal vez, tenía sus razones. Entremos ahora al mundo de un hombre que no solo dirigía películas, las gobernaba como un dios tras el telón. Emilio "el Indio" Fernández fue uno de los verdaderos visionarios del cine mexicano. La fuerza detrás de obras maestras como María Candelaria y La Perla. Era reverenciado por su mirada poética y su profundo amor por la identidad nacional. Pero esa misma pasión tenía un costo. No era solo perfeccionista, era brutal. Los actores le temían, los técnicos lo evitaban, y sin embargo todos volvían. Porque con El Indio no se trabajaba en una película, se entraba en algo más grande, más extraño, más oscuro de lo que se podía imaginar. Existe un rumor de larga data que dice que Emilio no solo creía en el control artístico, exigía dominio espiritual. Los más cercanos a él susurraban que veneraba a la Santa Muerte, la figura esquelética asociada con la muerte, la venganza y pactos irrompibles. Se decía que en privado realizaba rituales de sangre, no como espectáculo, sino para mantener el control sobre sus sets, sus guiones y, según algunos, el destino de sus actores. Un productor que lo desafió abiertamente durante una rueda de prensa a principios de los años 70 murió misteriosamente días después. No hubo evidencia ni investigación, solo susurros. Y esos susurros crecieron con cada escena inconclusa y cada accidente repentino. Hacia el final de su vida, el indio se volvió cada vez más aislado. Su último proyecto, una película cuyo título nunca fue revelado públicamente, se rumoraba que estaba maldita. 2 actores murieron antes de llegar a la postproducción. Se decía que el metraje era inutilizable, no por fallas técnicas, sino porque algo andaba mal con la energía, según un miembro sobreviviente del equipo. La película nunca se completó, y Emilio murió solo, rodeado no por aplausos, sino por silencio. Hablemos de una mujer cuya belleza parecía desafiar al tiempo mismo, tanto que dejó a muchos preguntándose si en realidad alguna vez perteneció a este mundo. Dolores del Río no era solo una estrella, era una aparición de elegancia. La primera gran ícono latina de Hollywood deslumbró las pantallas estadounidenses en los años 20 antes de regresar a México, donde reinó como la indiscutible reina de su época de oro. Los directores la adoraban, los diseñadores la vestían. El público no podía apartar la mirada de ella, pero lo que inquietaba no era solo su belleza, sino el hecho de que parecía completamente intacta con el paso de los años. Su piel seguía luminosa, sus ojos jamás perdían brillo, y su presencia solo se volvía más magnética con el tiempo. Y por supuesto, eso dio paso a los rumores. Detrás del glamour se susurraban cosas antiguas. Amigos cercanos hablaban de una habitación cerrada con llave en su casa, un espacio de meditación, como ella lo llamaba, donde nadie excepto Dolores podía entrar.
Algunos visitantes aseguraban que olía a hierbas y cobre, y que las paredes llevaban inscripciones que nadie sabía traducir. El rumor más persistente decía que practicaba rituales con sangre animal, transmitidos por un chamán de Oaxaca, para mantener su juventud y proteger su fortuna. Y siempre, colgando de su cuello, un pesado colgante de obsidiana, supuestamente bendecido en una ceremonia que nadie podía filmar ni describir. Cuando le preguntaron en una vieja entrevista cómo preservaba su belleza, simplemente sonrió y dijo: simplemente sé lo que quiere el espejo. Vivió con gracia y murió de la misma forma, en silencio, en 1983. Pero incluso en la muerte dejó preguntas. Una cuidadora de toda la vida que preparó su cuerpo le dijo a un periodista: se veía exactamente igual que el día que la conocí. Ni una arruga, ni una flacidez, pero más fría, como mármol. Algunos dicen que esa habitación fue sellada inmediatamente después. Otros dicen que fue vaciada antes del amanecer. De cualquier forma, Dolores del Río jamás perdió su atractivo, ni siquiera ante el tiempo. Y si el precio de eso fue algo sobrenatural, nadie que la vio alguna vez dudó de que consiguió lo que pagó. Pasemos ahora a una mujer cuya presencia era tan serena, tan firme, que a menudo parecía estar de pie en dos mundos a la vez, uno visible y otro que no. Elsa Aguirre era mucho más que un bello rostro del cine mexicano de oro. Tenía una serenidad que nunca se sentía fingida. En pantalla, parecía inmune al caos. Fuera de ella no era distinto. Pero lo que muchos no sabían era que Elsa cargaba algo mucho más raro que talento. Una energía que hacía que hasta los directores más experimentados se detuvieran. Desde joven se susurraba que era distinta, no dramática, no excéntrica, simplemente conectada. Nunca se jactó, pero quienes trabajaron con ella juraban que predecía cosas: muertes, enfermedades, incluso un terremoto. Y no como suposiciones, sino con una calma que sugería que ya lo sabía. Una vez se negó a trabajar con un actor en la cima de sus respectivas carreras. Cuando le preguntaron por qué, simplemente dijo: su sombra es demasiado larga. El papel fue para otro. Ese actor, dicen, murió repentinamente antes de que terminara el año. Nada sospechoso, solo otro hilo más en el largo tejido de historias que la rodeaban. Elsa no era espeluznante, no era teatral, pero comprendía algo que la mayoría de nosotros evitamos toda la vida: el peso de la energía. Se movía por los sets como un susurro, y cuando se retiró del foco, lo hizo sin escándalo, sin caída. Solo un paso tranquilo hacia atrás. En una de sus últimas entrevistas, dijo algo que aún resuena: hay fuerzas que no se nombran, porque todavía escuchan. No hablaba desde el miedo, sino desde el respeto. Elsa Aguirre no luchó por la fama. No lo necesitaba. Ella sostenía algo más profundo. Y quizás por eso, incluso ahora, su mirada en las películas antiguas todavía te obliga a enderezarte. No solo la estás viendo, sientes que ella también podría estarte mirando. Terminemos con un hombre que hizo reír al mundo entero. Tanto que la gente olvidó dónde terminaba el personaje y comenzaba el verdadero hombre. Mario Moreno, conocido por generaciones simplemente como Cantinflas, no era solo un comediante, era un fenómeno cultural. Con sus pantalones holgados, su lengua veloz y su lógica enredada, creó un personaje tan atemporal, tan querido, que hasta Charlie Chaplin lo llamó una vez el mejor comediante del mundo. Pero mientras el mundo veía alegría y luz en sus actuaciones, los más cercanos a él susurraban que la línea entre Mario y Cantinflas se desdibujaba de formas que resultaban poco naturales. El rumor no era que actuara bien, sino que se había fusionado con el personaje.
que realizó una especie de ritual de autoanulación espiritual, un proceso que reemplazó lentamente su identidad por algo eterno. Vivía en una enorme mansión en Acapulco, que algunos llamaban hermosa y otros maldita. Tenía habitaciones sin nombre, pasillos que parecían no terminar nunca, y huéspedes, muchos de ellos poderosos, famosos, que juraban escuchar susurros detrás de las paredes. No eran voces exactamente, ni lenguaje, solo aliento, energía, como si algo invisible siempre estuviera a unos pasos de distancia. Mario nunca abordó los rumores, nunca los desmintió. En entrevistas a veces sonreía demasiado largo, decía algo críptico como «Cantinflas vivirá más que yo», y cambiaba de tema. Y quizás tenía razón. Cuando murió en 1993, rodeado de flores y homenajes, un miembro de la familia le dijo en voz baja a un reportero: «Mario se fue hace mucho. Lo que murió fue solo el disfraz, y así se sentía, como si Cantinflas fuera un espíritu que él había invocado, usado, y al final, al que se había rendido». Tal vez ese sea el precio de hacer reír al mundo. Mientras más profundo entras en el personaje, más difícil es salir. Y tal vez Mario nunca salió. Entonces, ¿qué los conectaba realmente? Una fama repentina, casi antinatural, una belleza que el tiempo olvidó, un poder que no podía explicarse, ni siquiera por quienes lo tenían. Tal vez fue puro talento, afilado por la ambición. Tal vez las estrellas simplemente se alinearon. O tal vez, solo tal vez, había algo más detrás. En un mundo construido sobre ilusiones, algunas de estas leyendas brillaron demasiado fuerte, demasiado perfectamente, como para parecer completamente humanas. Y cuando las luces se apagaron y los aplausos cesaron, bueno, hay quienes susurran que alguien vino a cobrar. Así que aquí va la pregunta. ¿Firmarías por un legado que nunca muere, sabiendo que algún día deberás pagar el precio? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete para más historias desde los rincones ocultos de la fama. Y recuerda, no todos los contratos se escriben con tinta.